3, 2, 1, ignition. We have liftoff. La distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua. Recibe su nombre de Walody-Weibull, que la describió detalladamente en 1951. Esta distribución se viene utilizando como modelo probabilístico de variables aleatorias relacionadas con tiempo hasta el fallo de sistemas, cuando la tasa de la falla no es tan constante, es decir, una potencia lo relaciona con el tiempo de funcionamiento. También se utiliza para tiempos de fabricación, distribución de bienes, tamaño de las pérdidas, entre otros. Vamos a decir entonces que una variable continua x tiene una distribución Weibull de parámetros alfa y lambda, ambos positivos, cuando la función de densidad está dada por la siguiente expresión: f minúscula de x es igual a alfa lambda por lambda x a la alfa menos 1 por e a la menos lambda x a la alfa. Y esto es para x positivas. Y la función vale 0 en otro caso, es decir, x menor o igual a 0. Esta es pues una variable aleatoria continua que toma valores positivos. Bien, ahora veamos la gráfica de esta función densidad para algunos valores de sus parámetros. Como podemos observar, cuando el parámetro alfa toma el valor de 1, la distribución Weibull se reduce a la distribución exponencial de parámetro lambda. Y así como la distribución exponencial, la distribución Weibull se utiliza para modelar tiempo de vida o tiempos de duración. En sistemas, la distribución modela la distribución de fallos, cuando la tasa de fallos es proporcional a una potencia del tiempo. Cuando el valor de alfa es menor a 1, indica que la tasa de fallos decrece con el tiempo. Cuando el valor de alfa es igual a 1, la tasa de fallos es constante en el tiempo. Y cuando el valor es mayor a 1, indica que la tasa de fallos crece con el tiempo. Bueno, para la simulación de Weibull vamos a hacer el siguiente ejercicio, que dice: en una empresa que envasa aceite para vehículos, de la cual se selecciona una muestra de 10 taponadoras de botellas que tienen falla en el proceso, se dan en el siguiente orden. Y tenemos este orden. Bien, entonces vamos a empezar a llenar la tabla. Como nos indica el problema, tenemos una muestra de 10 taponadores de botellas que vamos a colocar en la columna I. La siguiente columna equivale al tiempo de falla, para la cual el ejercicio nos indica los valores. Estos datos los debemos ordenar de menor a mayor. Ahora en la siguiente columna vamos a calcular el logaritmo natural del tiempo de falla. Para esto usamos la función ln que recibe la columna correspondiente. Y lo hacemos para todos los campos. Luego calculamos la suma del logaritmo natural del tiempo de falla. Bueno, ahora procederemos a calcular la media. Para esto tenemos la fórmula que nos dice que la media es igual a la sumatoria de 1 hasta n de los logaritmos naturales del tiempo de falla sobre n. Entonces para esto tenemos que calcular n. Utilizaremos la función contar para la muestra que nos dieron.
Y con n ya podemos calcular la media, que será entonces la sumatoria del logaritmo natural del tiempo de falla sobre n. Bien, con la media ya podemos calcular esta columna. Para esto haremos los cálculos correspondientes, que sería entonces el logaritmo natural del tiempo de falla menos la media. Y con este valor lo elevaremos al cuadrado con la función potencia. Utilizando el signo de peso en la casilla de la media para que se quede estática. Y haremos lo mismo para todas las filas. Y por último, en esta columna haremos la sumatoria de los valores. Bien, con esto ya podemos utilizar la fórmula de la varianza, que es esta. Entonces nos dice que es 1 dividido n menos 1, y tenemos entonces que n es este menos 1 por la sumatoria del logaritmo natural del tiempo de pérdida menos x, y todo esto elevado al cuadrado, que es este valor que calculamos anteriormente. Y ahora, para calcular la desviación, sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, o que es lo mismo decir la varianza elevado a un medio. Ahora vamos a calcular beta, que nos dice entonces que beta es igual a pi sobre la desviación estándar que tenemos aquí por 6, o que es lo mismo a decir 6 elevado a un medio. Ahora sigue calcular alfa. Entonces tenemos aquí que alfa es igual al exponente de e, es decir, tenemos que calcular e. Entonces tenemos que e es la media más 0.5772 sobre beta. Entonces vamos a hacer este cálculo. Entonces es la varianza más, abrimos paréntesis, 0.5772 sobre beta. Y ya teniendo e, podemos calcular alfa, entonces usamos la función exponente de e. Bien, y por último debemos calcular gamma, pero para este ejercicio el valor de gamma es igual a 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nos especifica que hubo un fallo anterior al que se está presentando ahora. Con esto hemos dado fin a la simulación de datos para distribución Weibull.